Vamos a estar hablando, y quiero que todos vean esta curva de personalidad porque van a entender mejor viendo gráficamente lo que ya esté. Yo sé que ustedes la conocen y eso es bueno que la conozcan porque así van a entender lo que vamos a hablar. Aquellos que nos están sintonizando, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Caras 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Bienvenidos. Esta noche estaremos hablando de sanidad interior, pero a la misma vez liberación, porque todo espacio que en la mente se desocupa de la mundanalidad que opera en nosotros antes de venir a Cristo, es necesario sustituirla por la verdad de Cristo. Así que no se despegue, porque esto será de grande bendición. Bien, vamos a continuar hablando del terreno de la mente. Si quieren, pásense acá, los que están a la derecha mía. Félix, ¿tú ahí podrás ver? Yo no sé. Si no, hay espacio a este lado izquierdo también, para que ustedes puedan captar esto bien. Lo primero que tenemos que empezar por decir aquí, mientras se van acomodando, que tenemos que examinar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están llenos de muchas cosas a la misma vez, pero nosotros tenemos que examinar de dónde vienen las fuentes de los pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a examinar? A través del conocimiento de la palabra de Dios para poder entender de dónde provienen y poderlos filtrar. Eso hemos estado hablando un poquito, porque nosotros sabemos que como cristianos tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 5. Así que tenemos que empezar que nuestro pensamiento tiene que tener una mente liberada de la carne. ¿Y qué es de la carne? Lo vamos a empezar a ver por Romanos 8. Vamos a buscarlo todo para leerlo y empezarlo a desmenuzar. Busque su Biblia, su libreta y empiece Romanos 8 y empiece a escribir cada vez que Dios le ponga en la mente algún cuestionamiento o un pensamiento. Empieza a escribirlo para poderlo filtrar. Romanos 8, versículos 7. Y quiero que Martica lo lea. Romanos 8, 7. Va a hacerle un micrófono para poderlo empezar a desmenuzar. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ok. Fíjense como Romanos 8, que es un libro que yo les recomiendo que usted lo pueda leer con mucho detenimiento, nos empieza a decir, por cuanto los designios de la carne se refiere exactamente a la mente, puesta en la carne, ¿verdad? Es enemistad contra Dios. ¿Qué nos está diciendo? Otra vez se refiere que el vivir para Dios, además de reconocer la cruz del Calvario, es un requerimiento que nosotros nos mantengamos en esa dirección, desechando los designios de la carne que nos llevan contra el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando vamos a tener un pensamiento como tal, la carne va a impedir que usted busque el discernimiento de espíritu para que sea guiado por el Espíritu. Y usted me va a decir, esto es bien fácil. Yo le voy a decir a usted que esto no es nada fácil. Y le voy a decir por qué. Y usted lo va a coger a la solta. Cuando usted cree que está en el Espíritu, le viene un pensamiento de la carne y usted lo tira de diferentes formas. Puede ser un comentario, puede ser una broma, puede ser algún argumento, y el argumento no viene al traste de lo que tiene que ser, no tiene la santidad y el chiste es fuera de lugar. Ustedes saben que cuando no estábamos en Cristo, hacíamos chistes de cualquier y burla de cualquier cosa. Eso es frecuente en la carne, eso es frecuente en las cosas del mundo, pero no en Cristo. Entonces, esa vieja experiencia almacenada de un pasado, usted buscando la santidad, el enemigo se lo pone como una saeta de fuego y usted permite que ese conocimiento que está aquí, en la parte almática, sea reavivado a través de una saeta de fuego en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. ¿Y cuál es el propósito? Que usted cometa con su boca el pecado de perder la santidad. ¿Estamos aquí, pueblo? ¿Lo entendieron? No.
hay un micrófono para hacer preguntas. Yo no tengo prisa en explicar este. Es importante que usted entienda que cuando usted busca santidad, hay una oposición a que usted mantenga esa santidad. Y la oposición surge de parte de las tinieblas continuamente porque esto es una guerra continua. Cuando usted ayuna, usted ora, el enemigo busca de alguna manera romper esa santidad para que usted no pueda obtener el beneficio de entrar en una comunión directa con Dios. Y cosas tan sencillas como lo que le acabo de decir pasan en el creyente cuando no filtra la fuente del pensamiento de lo que proviene a su mente. Lo estamos viendo claramente. Cuando no filtra eso, el comentario de la vieja criatura se reaviva porque está almacenado en esta parte que se llama inconsciente, que es nuestra alma, se reaviva y sale al consciente, que es el aquí a la hora que usted vive. Por eso es importante entender, voy a levantar esto un poquito más para que los de atrás vean. Por eso es importante entender que Hebreos 4:12 trabaja aquí, exactamente aquí, que es nuestra redención. Y lo que hace es que toda esta andamiaje de la vieja criatura que formó parte de nuestra personalidad, todas estas cosas sean sustituidas, porque en la parte inconsciente está nuestra alma, donde radican las emociones, y es la parte inconsciente. Quiere decir que cuando usted busca santidad, esta parte, el enemigo la trata de reavivar para que usted violente el Espíritu Santo que lo mantiene en santidad y esa vieja criatura sea reavivada a través de las viejas costumbres que en el pasado existían en nosotros. Por eso hay que dejar las viejas costumbres. Por eso hay que dejar los viejos hábitos. Si usted bebía y era alcohólico, no vaya a una barra a predicar. Si usted era una persona que cuando se juntaba hacía chistes crueles, por decirlo así, pues no lo haga más. Porque esos chistes van a ser chistes fuera de lugar que le roban la santidad. Y eso va a pasar. Usted dice, no, eso va a pasar si usted no tiene en cuenta lo que yo le estoy diciendo. Tiene que trabajar con eso. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes a esto, porque sabemos que la amistad con esas cosas del mundo son enemistad contra Dios. Y si estamos buscando de Dios en santidad, no podemos tener la amistad con esas cosas. Tenemos que rechazarlas. Si quieren, pásense acá, Orlando, porque están más cómodos, puedan ver, porque ahí están de lado. No, pues ellos no ven bien. Ah, bueno, como usted quiera, está bien. Ok. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que si nosotros estamos buscando la santidad, nuestra cabeza es Cristo, nosotros no podemos permitir que esos pensamientos se aniden en nuestra mente y lo tiremos por impulso. Porque Él aprovecha los impulsos no pensados para tirar cualquier tipo de comentario que resulta ser nefasto, degradante o denigrante a la persona que lo recibe. Todo aquello que sea crítica, que es en abierta comentario de todo, y sea contra los principios morales bíblicos, es nefasto, no es agradable a Dios. Aunque usted me pueda decir, no, que eso es constructivo, no, resulta destructivo porque egolesiona al ser humano que lo está escuchando. Si provoca risa a los demás, es egolesivo sobre quien se emite el comentario. Porque esa es la vieja criatura que está aquí. Y nosotros tenemos que aprender esto, porque ahí es donde perdemos la santidad. Y de una vez pierde la santidad, es como una grieta que hay en la armadura, donde se siguen colando el enemigo, colando el enemigo, colando el enemigo. Y cuando venimos a darnos cuenta, estamos viviendo en la iglesia por las cosas del mundo. Por lo tanto, no hay santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo estamos cogiendo? Apunte esto, porque ya estamos en las clases finales de santidad y de aquí en adelante vamos a entrar cada vez más duro hasta que usted tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo que Dios le manda hacer. Así que es importante que entendamos que ese tipo de procedimiento lo tenemos que filtrar continuamente. Y usted me va a decir, no, yo lo entiendo. Usted no lo entiende, yo se lo tengo que decir de cara. ¿Sabe por qué? Porque si usted se examina, va a haber hábitos que todavía ustedes no, de la vieja criatura, no han podido quitar. Hábitos como vestir, hábitos como maquillarse, hábitos como hablar con la boca, hábitos de ofender a la gente. ¿Y por qué? Porque usted ha decidido hacerlo. Porque este conocimiento ha sido emitido. Y si el conocimiento está ahí, es para practicarlo, hermano, no es para jugar con él. O sea, esto no es tan sencillo como la gente cree.
Esto es un sometimiento total. Como yo siempre le digo a ustedes, Jesús murió completo, no murió a la mitad ni una cuarta parte, murió completo. Así que nosotros tenemos que morir completo a lo que éramos y estructurarlo a lo que Dios quiere que seamos. Y es muy, pero extraordinariamente importante porque es causa de salvación. Mire, Moisés fue un gran hombre de Dios, tremendo profeta, escribió el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, magnífico. Pero cometió un error por no mantenerse en la obediencia de la santidad. Y por poco le cuesta la salvación. Él le dio a la roca en lugar de hablarle. La roca es tipología de Cristo. Oiga esto bien. Y hacer tipología de Cristo, eso se traslada a nosotros en lo mismo, pero en el Nuevo Testamento, donde ya Cristo murió por nosotros. Cada vez que nosotros permitimos que el alma sea contaminada y con nuestra boca la ejecutemos por hacer comentarios indeseables, chistes de mala gana, chistes burlones, nosotros estamos golpeando a Cristo. Porque todo eso es desobediencia. Al final, eso es rebelión. Y estamos violentando nuestra propia salvación. ¿Me está entendiendo? ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo de eso para profundizar más todavía o lo cogieron? Esto es importante. No, pregunta. Aquí mismo porque tengo que seguir. Y no tengo prisa con el material porque hay que cogerlo con calma. Bueno, en el caso mío, yo tengo pensamientos naturalmente que quieren anidarse. Yo hay veces que... Eso siempre es y es una lucha diaria, y la semana pasada yo hice una entrega completa de todo eso. Y después de hacer la entrega, honestamente ha sido menos, pero siguen. Y es una lucha, una batalla en esa parte. Y hay veces pues que mientras no me doy cuenta, honestamente empiezan a anidarse. Tremendo testimonio. Y de momento yo, pero espérate, sí. Y entonces empiezo con las herramientas, pero es que de todos los días. Y entonces pues el pensamiento se aliviana, se aligera y se va. Pero más adelante... Vuelve. Vuelve. Añadiendo otra cosa. Sí, añadiendo otra cosa, ¿verdad? Y donde nosotros estamos trabajando, que viene tanta gente de diferentes partes del mundo y se ven tantas cosas, tengo que tener un control en santidad bien fuerte. Ahora mismo antes de salir, pasó algo. Sí, sucedió algo y yo tuve que decirle a la persona, le dije que los maldicientes no entran al reino de los cielos, porque me empezó una conversación y terminó con otra. Pero se lo dije porque el Señor lo puso en mi corazón y se lo dije. Muy bien. Pero es duro esa lucha, esa batalla, esa contienda. Pero gracias a Dios, pues ya yo esto lo he visto. Y lo has dominado. Sí, bueno. Estoy luchando con eso. Estamos. Pero amén, exacto. Porque esa es la verdadera guerra en la mente de nosotros. Sí. Muy bien, excelente. Ahí tiene un vivo ejemplo. Y mire, hay que abrirse a sí mismo y decir las cosas. Porque es sanador cuando usted liberta eso que está encerrado. Mientras usted lo calla, coge fuerza. Mientras usted lo ejecuta hacia afuera, usted es libertado. Muy importante eso. Muy bien. Así que una mente libertada de la carne es una mente aprobada en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo domina nuestra mente, la mentalidad carnal, mundanalidad o mundana, no tiene parte ni suerte porque es vista a larga distancia donde se quiere infiltrar. Acuérdese que el que domine su mente dominará su destino y dominará lo que es usted. Muy importante esto. Pastor, la experiencia de Orlando es la experiencia de prácticamente todo el mundo, claro, a diferentes niveles cada uno, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad?, la vida de nosotros. Pero siempre vienen pensamientos a nosotros en la mente. Pero nosotros decidimos, y nosotros decidimos si lo hacemos, no lo ejecutamos, no lo ejecutamos. ¿Verdad? Y uno llega a ese nivel que uno va de crecimiento espiritual, donde uno va dominando todo eso, porque eso yo entiendo que eso toda la vida va a ser así. Toda la vida. Pero el nivel de espiritual que estemos, hay que lo vamos a controlar y lo vamos a identificar inmediatamente, lo vamos a controlar y lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Porque eso es, yo creo que es para todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo es así. Y en todos los niveles, mientras más aumente el nivel de autoridad,
más son los ataques, pero más fácil es derrumbarlos. Mire cómo es esto. Esto es una pirámide de autoridad. Porque en la medida que usted limpia esa basurita que el enemigo tira, se va llenando el alma, su alma, de mayor autoridad por el conocimiento ejecutado en lo que significa esto, que es el significado mayor de la salvación, que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario y el mismo resucitado. Y esto va a hacer que nosotros nos empoderemos para poder vencer más fácil el obstáculo. Y es importante porque a mayor limpieza almática, mayor pureza del Espíritu Santo hay en usted. Y por lo tanto, a mayor pureza del Espíritu Santo en usted, mayor autoridad y mayor obediencia a la palabra de Dios. Y es importante porque si usted no logra adquirir esto, usted tiene perdida la guerra. Porque él lo primero que hace es tomar la mente de nosotros. Y él trata de atacarlo todo el tiempo ahí porque esa es la batalla de la mente. Posterior a eso, con la misma mentalidad del reino establecida en nosotros, será cada vez más fácil derrotarlo. Pero nosotros tenemos que plasmar la imagen y semejanza en nuestra alma de él, limpiándonos en toda la escoria que traemos y que el mundo nos quiere poner. Esto es importante. Muy bien. Estamos claros con esa primera parte, ¿verdad? Muy bien. Vamos a buscar entonces Romanos 12:2 ahí mismo. Más adelante, Romanos 12:2. Martica que me lo lea. Porque ahí es donde vamos a entrar en la profundidad de una verdadera transformación que tiene que ser continua en vía ascendente sin detenernos. Romanos 12:2. Martica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien. Fíjense que el versículo comienza, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes a las costumbres de este mundo. Si este mundo te dice, tienes que vestir con ropa bien pegada, tienes que tener la moda X o Y, tú tienes que saber que quien diseña las cosas de este mundo son los homosexuales. ¿O hay alguien que aquí no lo sepa? Lamentablemente esa es la triste realidad. Los diseños del pelo y los colores del pelo también. Y yo no tengo nada en contra de los diseños del pelo. Pero para que usted sepa que vivimos en este mundo contaminado. Y no tengo problema con que las mujeres se pinten el pelo porque se ven bonitas. Eso no es. Ahora, imagínese esto, que se pinte un pelo de verde. ¿Habrá alguna naturaleza de alguien que nazca con el pelo verde? Eso es contra la naturaleza. De por sí usted tiene que saber que eso no es de Dios. ¿Verdad? Estamos aquí. Que usted tiene canas y las quiere disimular con un tinte, eso no es nada malo. Dios quiere que se embellezca, se ponga bonita. ¿Verdad? Pero malo es que usted se ponga un pelo de color verde. O sea, ponga verde, rojo y amarillo. Son cosas que te dicen contra, pero eso no se ve natural. Eso no está conforme a la creación. Tú tienes que cuestionarlo. Dios no tiene problema con que usted se ponga bonita. No. No confundan la gimnasia con la magnesia. Eso no es lo que estamos hablando, ni es lo que dice la palabra. Pero sí contra las cosas que van contra los principios de la naturaleza y lo quebrantan y lo violentan. Eso es lo que está mal. Porque no es correcto delante de Dios, porque atenta a la creación. Ahora mismo, una de las cosas que se está promulgando contra la creación es coger las células para cambiarlas y cambiar ciertas características en los seres humanos. Ya eso lo están haciendo. En China lo están haciendo. Y eso es un delito delante de Dios, porque están el hombre queriendo cambiar el origen de la creación a través de las células, de tocar el ADN. Y eso sí también es contra la célula. También lo hacemos nosotros cuando hacemos un cambio contra la naturaleza creadora que está en nosotros. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Por qué? Porque aquí hay una vieja naturaleza que ya fue enterrada y eliminada y sometida al Espíritu Santo de Dios a través de la obediencia. Y este conocimiento lo usamos para recordarnos lo que éramos en la vieja criatura, pero en la nueva ya no somos así. Y el mundo vive confundido. ¿Cómo usted va a ver una persona que está en un rango de gobierno en el Departamento de Salud que se atreva a decir que los niños tienen derecho a determinar su sexo? Eso es un disparate.
Ya Dios lo determinó cuando se formó el cigoto, el huevo dentro de la matriz. El óvulo con el espermatozoide fecundado, se llama huevo. Ahí ya se determinó el sexo. ¿Quién es el hombre para decirle entonces que un niño que no sabe ni siquiera quién es él, o una niña que no sabe ni siquiera quién es ella, pueda determinar el sexo? Eso es errado. Es un disparate mayúsculo. ¿Pero por qué lo quieren hacer? Porque ese niño va a ser enseñado en una sociedad contaminada para que se equivoque y responda a los principios de Satanás que van contra los principios de Dios. Se va dando cuenta. Pero nosotros tenemos el alma redimida para entender que todas estas cosas que te daban el viejo conocimiento son sustituidas por las cosas correctas de Dios. Porque tenemos una mente redimida, libertada. Ya no somos esclavos del mundo, sino esclavos del Señor. Esclavos de la verdad. Que realmente no somos esclavos, pero yo lo digo por decirlo así para sellarme con Él. Porque Él respeta el libre albedrío. Somos amigos, ¿verdad? Como dice la pastora. Muy bien. Romanos 12, 2. Y no os conforméis a este siglo, dijo ella, ¿verdad? Sino transformado por la renovación de vuestro entendimiento. O sea que debemos comenzar a pensar espiritualmente, que se refiere al hecho, ¿verdad?, de que todo ha sido proporcionado por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que nos dio la salvación y la vida eterna. Y esto lo obtenemos por fe y no por obra. Por lo tanto, lo obtenemos de gratis. Y el problema estriba exactamente en esto que le voy a decir. Al obtenerlo de gratis, no valoramos lo que Jesús hizo realmente. Porque lamentablemente el ser humano lo que no le cuesta, no lo valora. Por eso usted ve que la obra redentora del Cordero la comienza bien y la comienza con un grupo grande de personas y de momento menos de la mitad están siendo agradecidos. Exactamente pasó con los leprosos. Sanó a 10 leprosos. Solamente uno vino a darle gracias. Y ese vino a darle gracias, Dios le otorgó la salvación. Esa parábola nos enseña que el hecho de que tú hayas recibido a Jesucristo no quiere decir que ya eres salvo, sino que tienes que caminar en unas verdades que responden a los principios bíblicos para que con temor y temblor, como Pedro lo dice, mantengas la salvación. ¿Por qué? Porque vamos y ya entramos a la apostasía de la iglesia, donde el enemigo va a quererte separar del cuerpo de Cristo, y si tú no te metes con Cristo, la apostasía te va a llevar al mundo y pierdes la salvación. Y estamos en el borderline de levantar una iglesia. Sabemos que la iglesia va a ser levantada viva. Es la posición más difícil de la iglesia, porque la santidad tiene que mantenerse extremadamente pura. Porque vamos a ser levantados. Y no, tú no vas a decirle, mira, que vengas en santidad, que está sonando la trompeta. Eso va a ser así. Por eso te dice la palabra, habrán dos en una cama, uno será levantado, otro será dejado. Habrán dos en el campo, uno será levantado y otro será dejado. Es por eso. Porque la gente toma muy lenientemente, muy suavemente estos principios. Y no se da dando cuenta que no están viviendo la santidad divina como tiene que ser. Es muy, pero que es muy importante lo que estamos hablando. No os conforméis a este siglo. Y sigue diciendo, sino transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Y ese entendimiento, que es una palabra larguísima, se refiere a tu entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Ese entendimiento se refiere a eso. Porque esa es la columna vertebral del Evangelio, Jesús en la cruz del Calvario y el mismo resucitado. Cuando tú miras esto, dices, wow, ¿y por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y por qué yo soy irresponsable con el Señor? ¿Y por qué yo me estoy vistiendo así? Que dices, wow, yo no estoy respetando al que me salvó. Wow. Y pretendo que me levante el sonido de la trompeta. Y yo me quiero ir. Y ahí es que perdemos de vista el entendimiento. ¿Y por qué? Porque no lo aplicamos, no le buscamos, no lo entendemos. Y le voy a explicar esto. No le puedes obedecer si no le ama. Si le ama, le obedece.
Cuando usted está enamorado de su esposo y las féminas de su esposo, hacen lo que sea por conquistarlo. Le dan su buena comidita, ¿verdad? Lo llevan a sitios buenos, Anoli. Y tiene detalles finos. Y la trata con dulzura. Y le lleva los gustitos. Y a Dios no le gustará que tú lo trates así. Ponte a pensar si Él es amor. Él tiene con nosotros detalles. Y cuando tú miras, mira, te sorprende que lo que pediste, ya lo diste por sentado que no te lo iba a dar y Él te lo dio. Son detalles. Cuando nos analizamos bien, dice, wow, Dios está pendiente a todo. No se le escapa una. Pero somos nosotros lo suficientemente responsables para ser detallistas en nuestra alma, responsable con Él. Cuando digo nuestra alma, nuestra mente. O permitimos que los gustitos, y a mí no me importa, si no le gusta a nadie, ¿a mí qué? Sigo por la libre pensando y haciendo como me da la gana. Pues no amas a Dios. Porque si me ama, me obedece. ¿No dice la palabra eso? ¿Ah? ¿No lo dice? Lo dice. Por lo tanto, estás comprometido con una verdad que tienes que enfrentar siendo responsable en todo tu testimonio. Y eso conlleva toda tu vida. ¿Estamos ahí? Tenemos que hacerlo. Dice, el creyente es responsable de la renovación de su mente, ¿verdad? Y seguimos diciendo aquí, en el versículo 2 de Romanos 12. Dice, para que experimentéis cuál sea la buena. Y esto es importante porque esto se refiere que se pone a prueba y descubre qué especificidad tú tienes al valorizar la obra de Él en ti. Tenemos que desmenuzar esto, porque Él nos va a poner a prueba ciertas cosas en nuestra vida que necesitamos afinar. Si tú fuiste amante del dinero, entonces Él te lo va a quitar para que aprendas a mirarlo a Él y después te lo va a reponer. Si tú fuiste amante del sexo, te lo va a quitar y después te lo va a reponer para que lo mires a Él. Si tú fuiste amante de droga o de alcoholismo, te lo quita, que pase los síndromes para que seas libertado por Él y mantengas la liberación. Porque si no, no mantienes la liberación. Esto es muy importante porque la sanidad mental comienza en la búsqueda de los valores de Él en nosotros. Si nosotros no buscamos los valores de Él en nosotros y los ponemos por obra, y no nos salvamos por obra, lo ponemos por obra en el testimonio, porque salvarte por obra es otra cosa, en el testimonio de nosotros, eso es lo que nos otorga la salvación. No te otorga la salvación las obras. La obra de Cristo en la cruz del Calvario puesta en tu corazón es lo que nos da la salvación. ¿Estamos claros ahí, verdad? Seguimos leyendo. Voluntad de Dios agradable y perfecta. Quiere decir que la voluntad de Dios agradable y perfecta tiene que ser la que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Y así solamente podemos obtener la bendición que se cumplió en la cruz del Calvario completa cuando Jesús resucitó. ¿Qué es eso? Que todas las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario, donde enfrentó todas las cosas que van a pasar en este mundo y te van a pasar a ti y a todos nosotros, ya Él las venció completas. Al tú caminar en esa verdad con conocimiento pleno, lo que tú te vas a enfrentar ya está derrotado. ¿Por qué? Porque ya en el presente, Dios es un solo presente, pasado, presente y futuro, es uno solo presente. Ya pasó que está derrotado. Pero ¿qué pasa? Al tú vivir bajo el conocimiento de la cruz del Calvario y la obra redentora del Cordero vive dentro de ti y es ejecutada como un fiel testimonio de Cristo, no mirando al hombre, sino mirando a Jesús, tú te escondes detrás de la cruz y al estar escondido detrás de la cruz te viene todo el panorama ya de todas las cosas que suceden en tu vida con un resultado de victoria. Va a explicar todo esto. Cuando usted viene a Cristo y usted se esconde detrás de la cruz porque está inmergido en obediencia
Y no importa lo que le digan, no importa lo que usted vea, no importa las cosas que usted escuche, no importa lo que usted lea, usted sigue detrás de la cruz obedeciendo a Jesús, creyéndole a Él. Todo lo que usted va a pasar en la vida, ya Él lo tiene programado. Usted lo va a vencer. Porque Él va a pelear la batalla tuya y lo que tú necesites ya Él te lo va a dar. Porque tú estás escondido detrás de la cruz y es un panorama diferente. ¿Y por qué eso es así? Eso es así porque en la cruz del Calvario, cuando Él murió, Él venció la inequidad, el pecado, todas las enfermedades, las dolencias, todas las venció ahí. Y al vencerla completamente, sin dejar ninguna oportunidad de que ellas pudieran revivir, la última de todas la venció cuando resucitó. ¿Para qué? Para que entendiéramos que semejantemente Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros también lo haremos. ¿Se está entendiendo esto? Cuando nosotros entendemos lo que Él hizo y vivimos por lo que Él hizo y la obra redentora del Cordero la mantenemos aquí adentro, viviéndola, promulgándola con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, no hay nada que en tu vida tú puedas enfrentar que no sea derrotado. Tú vas a tomar todas las victorias para ti, porque esas victorias Él las ganó para dártelas a ti y a mí. Pero tenemos que estar mantenidos detrás de la cruz continuamente. Cuando yo digo detrás de la cruz, es que Él es el escudo y fortaleza, amparo y refugio en medio de cualquier tribulación. Y cuando te digo esa dimensión es la que te mantiene a ti fuera de contaminación, que aunque te tiren fango, aunque te tiren lo que te tiren, eso no va a llegar, que eso te toque a ti. Y tú en medio de esa adversidad puedes pronunciar la palabra y se va la obra de maldad. ¿Por qué? Porque la cobertura de Cristo en nuestra vida es real. El problema es que la gente no tiene fe para creer lo que no ve. Y ese es el detalle. Tú tienes que creer sin ver y entonces verás la gloria de Dios. No se lo dijo a Marta. Entonces, cuando vivimos detrás de la cruz continuamente, vemos nuestras bendiciones continuo. Nuestro crecimiento será en vía ascendente y jamás nunca descendente. ¿Por qué? Porque somos transformados día a día a la imagen y semejanza, porque esto que es el viejo pasado, lo mantienes, mire, aplastado. Y no hay palabritas, ni cosas que digas mal, ni dibujos que hagas fuera de orden, ni cosa alguna que pueda dañar esa santidad. Porque cada día vas a ser más redimido, más libertado, más sanado. Redimir quiere decir que pagaron el precio por ti. Entonces, si pagaron el precio por ti y lo hicieron, la forma de valorizar esto es viviendo la obra de Jesús en nuestra vida. Es la forma de poder, ¿verdad?, tener la gratitud hacia Él. Y acuérdense que esto lo tenemos por fe, ¿verdad? Que no es por obra. Ahora bien, permite que el arrepentimiento haga un trabajo perfecto. El arrepentimiento trabaja de esta manera. Cuando usted se arrepiente que recibe a Jesús como su Salvador, esta parte del alma, que es el inconsciente, hace que sea limpiada completamente de las emociones. No, tus experiencias negativas siempre te vas a recordar, pero están saneadas, quiere decir, están siendo sustituidas por lo que es correcto hacer. Por lo tanto, si tú vivías amargado, vas a ser sustituido por el amor y el perdón. Primero el perdón y luego el amor. Si tú estabas en depresión, entraste en gozo porque hay un contentamiento continuo en tu vida. Si tú fuiste frustrado y te sentiste rechazado, todo eso va a ser libertado y va a ser sustituido por una verdad que tú desconocías. Y Él hará que lo que te robaron, lo que te frustraron, vengan otra vez al camino a restaurar la parte que te afectaron a tu vida porque ya tú los perdonaste. Jesús trabaja con eso y te pone otra vez arriba. Quiere decir que toda esta parte va a ser redimida. ¿Pero qué pasa? Cuando tú te arrepientes, Dios sustituye todo esto, pero hay un fenómeno dentro de nosotros que nos produce un contentamiento continuo, porque esta parte se unifica
con el consciente y te hace consciente de cosas que tú no tenías consciente antes, porque estaban guardadas, produciendo dolor, son libertadas y ahora te unificas tanto el inconsciente con el consciente para producir a través de tu sistema vegetativo o animal un contentamiento. ¿Por qué? Porque eso hace que estas tres partes del cuerpo, que ya lo hemos explicado, se puedan unificar buscando una verdad sólida para una comunión con el Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, y eso lo sabemos. Y eso hace que estas tres partes anden en contentamiento y con seguridad de que caminamos en la verdad, y no importa lo que veamos, no importa los años que hayamos pasado, no importa lo que digan, sabemos que tenemos la victoria. Es importante que usted entienda esto, hermano. Si usted no lo entiende, yo lo doy para atrás, yo no tengo prisa. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta aquí? ¿Lo entienden todo? ¿Está demasiado clarito? ¿Estamos claros? Pueden preguntar en confianza. No quiero que se queden con duda porque después de esto viene otro escalón, otro escalón, otro escalón. Y si usted no coge los primeros dos escalones, el tercero no lo puede brincar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Dilo, que a lo mejor el comentario aclara dudas. ¿Verdad? Lo que sucede es que cuando Jesucristo dijo que todo aquel que quisiera ir en pos de él, que cargara su cruz y lo siguiera, pues más o menos, ¿verdad? Lo que se está dando. Pero también tenemos que ver que a nosotros meternos a la palabra, porque inmediatamente que nosotros confesamos al Señor, pues todas estas cosas, bueno, eso sucedió en mí. Yo seguida automáticamente empecé a pedir perdón en mi casa. Y, ¿verdad? Y eso yo lo he hecho en varias ocasiones, no lo voy a repetir. A mi esposa, a mis hijos, Muy bien. a mis hermanos y por ahí para abajo. Pero entonces, lo otro, para nosotros poder caminar y que poder conservar esa santidad, tenemos que profundizar, tenemos que meternos en la palabra. ¿Sabes? Donde está el Evangelio de Jesucristo, como Él caminó, y sus discípulos. Sabemos que hubieron muchas dificultades cuando Él andaba con los discípulos. Aquí las hay también en la iglesia. O sea, que es como cuando el pastor dice que es cíclico, perdón. Pero tenemos que meternos en la palabra, leer, porque mientras más nos metamos, Él desde arriba va viendo y va abriendo, entonces nos va dando luz y entendimiento, y entonces nosotros vamos comprendiendo todas estas cosas de dejar pasar, ¿verdad? Todo lo que sucedió en el pasado, y que va a brotar una nueva semilla en nosotros, ¿verdad? Luz a nuestros pies, lumbrera al camino, y entonces empezamos a entender. Algunas personas que de la misma iglesia que han hablado conmigo con relación a esto, yo le he dicho a ellos, mira, que lean, ¿verdad? Porque cuando yo vine aquí, al principio empecé a leer el Génesis, y yo estaba perdido. En el sentido de que la clase iba por otro lado y los domingos las predicaciones. Hasta que él me dijo, léete Mateo. Los primeros 4. Los sinópticos, Marcos, Lucas y Juan. Exacto. Y entonces, al tiempito de los meses de haberlo leído, ahora estoy entendiendo. Pues lo mismo, a mí me han preguntado, yo le digo, mira, léate Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Ahí vamos. Exacto. Ahí, próximo. Sí. Ahí está completo el cómo nosotros debemos caminar. Muy bien. Gracias, Dios lo bendiga. Pregunta. ¿Estamos ready? Muy bien. Fíjese que el arrepentimiento permite que la obra redentora del Cordero comience. ¿Por qué? Es decirle no al viejo andamiaje para admitir una nueva estructura que se va formando con las zapatas, con las columnas, las vigas, las paredes y el techo. Y eso es exactamente lo que Él va a hacer con nosotros. Pero tenemos que permitírselo a través del conocimiento que adquirimos.
Y ese conocimiento usted lo va adquiriendo aquí en la iglesia y leyendo la palabra. No es leyendo novelitas de Corín Tellado o libritos que hay por ahí. Biblia, lo que se está hablando aquí. Sí, porque hay mucha gente que quiere atajo de libros. No, Biblia. Lo que se habla aquí puede complementar con lectura, eso no es malo, pero no le va a decir la verdad como está en la Biblia. Es importante que en la palabra sea que inculquemos lo que hay que leer. Así que es importante que usted pueda entrarle en esta estructura para quitar ese viejo andamiaje y todo pueda ser unificado correctamente. Y usted se da cuenta que cuando usted viene a Cristo, usted tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que no la da nunca nadie. Y esa paz la da Cristo porque Él puede dominar las tres áreas de nuestra vida. Tanto el área animal, como el inconsciente, como el consciente. Porque somos un ser tripartita y todas nuestras partes de nuestro cuerpo están representadas por tres partes. Eso usted lo sabe que lo dimos en primer y segundo nivel. Y eso es parte fundamental de nuestra vida. Bien, vamos a seguir. Y sepa usted que Dios reclama que nosotros hagamos esto porque eso es responsabilidad nuestra, no de Él. Que es importante. O sea, tú puedes venir a Cristo y si tú no trabajas esta parte, te quedas en primer grado. Aunque tengas 20 o 30 o 40 años en el Evangelio. Bien inmaduro. Y lo que pasa es, cuando ves esas inmadurez, tú lo notas rápido porque se pasa mirando a otro y quejándose del otro y señalando y criticando. Si la iglesia es un hospital. Entonces tú lo ves que en la iglesia se comporta de una manera y allá afuera en otra. Dios no está en el asunto. Tiene que trabajar eso. Es importante esto, hermano. Por eso lo estamos dando. Bien, la pasividad se vence al activar la mente. La pasividad es algo bien peligroso. Por eso usted ve que si yo veo que usted no viene a los cultos, se está alejando, lo llamo. Dice, pero qué pastor insistente. Si se molestan conmigo, les da coraje, yo lo sé. Algunos, no todos. Pero yo lo hago por el bien suyo. Yo lo hago para que usted se mantenga activo. Porque si usted no se mantiene activo, le va a pasar como David le pasó con Betsabé. David se supone que estuviera en el frente de batalla y al quedarse en su casa, la pasividad de la mente tomó dominio y la carne lo dominó y terminó acostándose con Betsabé. Ustedes saben esa historia. Y esa era la mujer del Eteo. ¿Qué nos enseña esto? Que la pasividad no es nada bueno. Hay que estar activo en las cosas de Dios. Hay que ser, como yo digo, proactivo a lo que Dios quiere. Si nosotros no somos proactivos en nuestra vida, leyendo la palabra, aplicándola, discutiéndola, estudiándola, el mundo te va a comer los dulces. Te va a llenar de basura y te va a dominar. Por eso cuando le dicen, pero mira, ¿por qué es que tú tienes tanto que ir a la iglesia? Pero tú tienes, muchachos, tú un espíritu de religiosidad. Fanático. Dice, ya llegó el religioso que es fanático de Cristo. Y yo, gloria a Dios. Pero usted lo ve, que los mismos que me critican, y lo digo, son compañeros médicos, cuando tienen un problema, son los primeros que traen la nena ahí embarradito, que lo ha visto Yadira, sin mucho show. Mira, ayúdame con esto, porque no sabes lo que tiene. Y yo te lo dije a ti la semana pasada, que era un demonio. Pero el primero que tiene que creer eres tú. Tragan hondo, pero como quieren la bendición de su hija, confiesan a Jesucristo. Y oye, tienes que creerlo, no lo hagas para que la sane. Cuando la ven sana, dice, ya, che, hermano, qué bruto he sido. Bien bruto. Pero no están aquí. ¿No están aquí? Yo te hago una sola pregunta. ¿Tú crees que esa gente se salven? Lamentablemente te lo tengo que decir, como los leprosos han sido. Ajá. Comentario breve. Sí. Yo le he comentado a mi esposo y mi esposo también me decía lo mismo, que ya el no venir a la iglesia, dicen, mira, es que no es lo mismo, yo no me siento, yo quiero y quiero. Y lo compartíamos porque es una verdad. No es Claro. por hacerlo de rutina, es porque cada vez nosotros estamos viendo el crecimiento en nosotros mismos. Amén. Y tenemos esa hambre de seguir Esa es la aprendiendo. idea, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Muy bien. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 4, válgame Dios, al 12, al 11. Es larguito. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Pero vamos a leer versículo por versículo porque es largo.
Léeme el 4, Martí, que yo lo voy a desmenuzar, de ahí pasamos al 5 y así. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ujú. Fíjate todo lo que está diciendo aquí Pedro. Quiere decir que no está hablando de las preciosas y grandísimas promesas. Fíjate que esto corresponde a la palabra de Dios, la cual solo tiene una respuesta a los problemas de nuestra vida. Él tiene la única respuesta. Hoy yo le escribí a alguien, yo creo que no es de aquí. Y son muchos los problemas, son múltiples los factores, son muchos los pichones. El diablo tiene mucha gente, pero hay una sola respuesta, que es Cristo. Y se lo puse a sí mismo y le cité este mismo versículo. Dice que para por ella se refiere a las promesas que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que en un cuerpo pecaminoso que busca perfeccionarse, Dios quiere que la naturaleza divina se manifieste en nosotros, porque es una promesa. Quiere decir que la naturaleza divina implantada en nuestro ser interior, siendo pecador creyente, viene de una fuente de una nueva vida que responde a mejores acciones conforme a la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer eso? Eso hace que tú seas nacido de nuevo, pero que las promesas divinas vengan a residir a tu vida porque das testimonio de lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Y la palabra es Dios. Y Dios es su palabra. A cuenta, cuando tú lo haces de esa manera, cambia tu forma de hablar, de pensar, de actuar y de ejecutar decisiones. Porque la naturaleza divina obliga a la naturaleza carnal a que la naturaleza carnal haga lo que Dios quiera a través de la naturaleza divina que opera en nosotros, que es el nuevo comandante en jefe que hemos recibido, que es Cristo Jesús. ¿Lo ven? Eso está claro, ¿verdad? Dice, habiendo huido de la corrupción que está en este mundo por causa de la concupiscencia. Ahora bien, la corrupción de este mundo y la concupiscencia se refiere a la acción precaria de la condición caída en nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos la concupiscencia como parte herencial de la naturaleza, pero si estás sometido a las obras de Dios, la naturaleza divina domina a través del Espíritu Santo a nuestro pensamiento, la forma de hablar y de pensar. La naturaleza divina se desarrolla por encima de cualquier cosa y aún la carnal se somete a la obediencia. Y todo el tiempo lo mantenemos pisado. ¿Por qué? Porque alimentamos el espíritu participando de toda buena obra de Cristo. Eso incluye los cultos, lectura de la palabra, el ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante porque si usted le deja escapar un chispito y tomar hegemonía, se le va la santidad y se le va el tren. Es importante que nos mantengamos en esa pureza e integridad. Y el 5 dice, Martica, y por esto, Vosotros también, poniendo toda diligencia, Ajá. por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí está. Fíjate que te está diciendo, y por esto mismo él se refiere a la salvación per se. Poniendo toda diligencia es una responsabilidad de nosotros como creyentes que mostremos interés en hacer que esa palabra se cumpla en nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si tú pones interés que esa palabra se cumpla en ti, tú le estás diciendo, Señor, yo te amo lo suficientemente a ti como para hacer admisión de esta verdad y decidí que eso es parte de mi vida. ¿Y quién va a tomar dominio en tu vida? Papá, Dios. Y eso hace que tú camines en autoridad. Pero si tú le desobedeces, es que yo no quiero, es que no me da la gana, es que me quedé dormido, es que estaba cansado. Le dijiste, bye bye, hello, nos vemos, que la carne puede más. Eso es lo que le estamos diciendo, hermano. Eso es lo que le estamos diciendo. En ajo y habichuela, eso es así. Para Dios no hay excusa. Suena duro, pero no tuvo excusa para morir allí.
El diablo que está mirando que tú te equivoques para disparar. Y créame, está ahí detrás mirando si tú te equivocas para enredarte. Eso es lo que él quiere. Y el 5, 6. Y en el, sí, Al conocimiento, dominio propio. fíjate, dale suave para verlo. Dominio propio, o sea, que quiere decir control de ti mismo. Y tú dices, no, eso es solamente para aquellos que hablan mucho, que gritan. No. Hay dominio propio para levantarte de la cama con sueño y alabarle. Eso es parte del dominio propio. Hay dominio propio para levantarse temprano y llegar al culto. Hay dominio propio para venir a estudios bíblicos. Hay dominio propio para cumplir lo que Dios te manda hacer. El dominio propio no es solamente por un lado, porque aquí la gente lo toma muy suavecito. No, yo tengo dominio propio, yo me controlo, sé que me la hace, yo no salgo para atrás, para adelante. No, eso es parte, pero eso no es todo. Es levantarte temprano. Él dice, me gusta aquella falda que llega aquí, pero no me la voy a poner porque es indiscreción, me la voy a poner que llega aquí. Eso es dominio propio. Cosas semejantes, le estoy dando ejemplos para que usted se autoanalice. No quiere decir que usted esté pasando, pero para que usted pueda visualizar esto. Seguimos aquí, dominio propio. Ajá, ¿y la otra frase cuál era? Al dominio propio, Templanza. paciencia. Paciencia. Y en la templanza, paciencia. Quiere decir que nuestra conducta debe ser una conducta que honre a Dios aún en medio de las dificultades y las pruebas. Significa que usted no vive por las circunstancias, sino usted vive por lo que usted ha creído y a quien usted le ha creído. Cuando usted entiende esto y vive por esto, no hay forma de que usted se deprima ante las circunstancias que está viviendo, ni tiempo en que está viviendo las cosas. ¿Por qué? Porque la fe está siendo probada en medio de las circunstancias y usted dice, y el pastor dice que tengo que darle gracias. Sí, le voy a decir por qué. Porque si él no lo prueba, usted no descubre que usted tiene fe y autoridad. Por eso usted tiene que pasar las pruebas. Porque una vez usted descubre dónde está el poder y que ese poder reside en el que usted ha creído, que es Dios, usted supera la etapa de la incredulidad y de la falta de fe. La fe se otorga ejecutándola en favor de Cristo. No va a ser porque no quiero fe, Señor, dame fe y ya. No, no es así. Usted tiene que vivir las circunstancias, las pruebas y mantenerse mirando a la cruz para que su fe sea desarrollada. No hay otra. No hay otra. ¿Y quién es el autor de la fe? ¿Y quién es el consumador de la fe? Para vencer al diablo. Porque la fe suya en Cristo es la que vence al diablo. No es la fe de Cristo, porque los diablos también tienen fe. Es la fe de Cristo. Y usted tiene que fijarse en el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque usted va a morir y va a ser resucitado. ¿Es así? ¿Lo ven? Ok. Seguimos entonces con el 7. A la paciencia, piedad. Ajá, y amor fraternal. Ajá. A la piedad, afecto fraternal. Ok, párate ahí. Quiere decir que esto conlleva la idea de tratar todos como si fueran, tratarnos todos como si fuéramos hermanos en familia, porque realmente eso es lo que somos cuando venimos a Cristo. Nos tenemos que tratar como familia, no hacer acepciones, ni separación, ni poner verjas unos a otros. Eso es lo que significa ese versículo 7. ¿Por qué? Y la pregunta es bien válida. ¿Por qué? Porque todos hemos sido redimidos por una sola sangre en Cristo. Por lo tanto, lo que se transfiere a todos nosotros es lo mismo. No hay diferencia. O sea, la sangre, Dios no le dio a Carmen allá más sangre que la que me dio a mí, ni a Alice le dio más sangre que la que me dio a mí, ni a mí menos que ella. No. Somos la misma sangre todos. Por lo tanto, para Cristo tiene que existir el amor entre nosotros y la preocupación genuina de que seamos un cuerpo unido por todas las coyunturas. Si yo desecho allá a Carmen o desecho a Alice, lo digo porque tengo confianza porque está malito, lo digo así y yo lo hago, el que estoy pecando soy yo.
Si yo vengo y selecciono un grupito de amistades y yo me voy todo el tiempo con este grupito de amistades y dejo a todos los demás, el que estoy pecando soy yo. Porque yo estoy haciendo asesión de personas y si tengo la misma sangre de Cristo que nos redimió a todos, yo tengo que lo mismo sentarme con Vidito y Rebeca, que con Martica, que con Frank, que con Jenny, que con Guido, con todos igual en diferentes momentos. Sin excepción. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Ese versículo 7 es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos eso que dice el versículo 7, mantenemos la redención que fue limpiada de la vieja criatura y sustituida por el amor de Cristo. Si nosotros no podemos hacer eso los unos con los otros, tenemos que trabajar dentro de nosotros, porque hay algo que no está bien. Y no es que usted tenga que estar almorzando con gente ni buscando, no es eso, pero si usted no lo puede hacer con todos igual de vez en cuando, tiene que un problema, tiene que trabajarlo. ¿Me entiende? Estoy dando de ejemplo. Si usted tiene selección de invitados y para este sí, para aquel no, hay algo dentro de usted que no está bien. Porque si somos una gran familia, para todos tenemos que ser igual. Yo no voy a orar más por uno que por otro, sino tengo que orar por todas partes iguales. La pastora no puede seleccionar, aquel me cae bien, voy a orar por aquel, aquella me cae. No, hermano, todo es igual. Porque uno, ahí es que voy, ese refrán es que voy. En Cristo tiene que meter la mano en la candela por aquellos que son ignorantes de la verdad. Y eso somos nosotros los pastores. Pero si similarmente usted adquiere ese conocimiento, usted también lo tiene que hacer, porque el conocimiento lo hace libre. Y si el conocimiento lo hace libre, usted lo va a hacer por amor a quien lo llamó, que es a Cristo. ¿Lo ven, verdad? En el mundo tú dices, yo no meto la mano en la candela por nadie. Yo no te estoy diciendo que vayas por un impío a meter la mano en la candela, pero por un hermano de la fe que tú sabes lo que hay y a donde Cristo lo puso, sí tienes que bregar y trabajar. Y orar. Y si tienes que ayunar, también, como Dios mande. Porque a eso nos llamó Dios, al fin y al cabo. 7, 8, ¿verdad? Al afecto fraternal, amor. Ese es el qué número. Esa es la segunda parte del 7. Ajá. El 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Quiere decir que nosotros tenemos que continuamente permitir el desarrollo continuo de ese amor en el 8 que estamos. Y este conocimiento de nosotros se refiere al de Cristo en la cruz como nuestro Redentor y que está a nuestro favor. Quiere decir que continuamente nosotros tenemos que ver la obra redentora dentro de nosotros, cómo unos a otros nos vamos superando y el amor nos va perfeccionando. Que no me acordaba el latín, es perfeccionando. Yo le estoy dando esto así para no llenarlo de tanta palabra, pero le doy el principio con el significado. Porque si me pongo a desmenuzar palabras, estaremos hablando hebreo, griego y latín, y eso no es. La idea es saber prácticamente lo que tenemos que hacer. A la gente le encanta exhibir esa sabiduría. Dios tampoco está en eso. Bueno, seguimos. El 9, ¿verdad? Sí. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es Está ciego, ¿no? habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjese qué importante es esto. Wow. Quiere decir que si la persona no puede lograr esto, está ciego a la verdad y por lo tanto, si está ciego a la verdad, no está redimido. La persona que tiene esa incapacidad para poder lograr lo que estamos hablando, no está redimido. No hay preguntas, hay mutis ahí. Pero esta clase es fuerte, yo se lo dije, pero la va a ayudar un montón. Si usted tiene una excepción de personas, si usted no puede cogerle las manos aquí a Rebeca y compartir con ella y el esposo, o Amaro no me cae bien porque suena el bajo muy duro, por decir un ejemplo, y le tiemblan hasta las ventanas, o Yadira canta muy altito a veces y le suena uno el oído, voy a decir ejemplo, y usted no puede sentarse con ellos, el problema no lo tienen ellos, lo tiene usted. Lo tiene usted.
¿Me está escuchando? Usted es el que tiene el problema y tiene que bregar con eso. Ni es su pastor tampoco. A mí no me miren para acusarme. Es usted que tiene que trabajarlo. ¿Por qué? Porque al usted no cumplir con esto y hacerlo on my way, como dice la gente por ahí, usted está haciendo que la armadura sea rota, porque no está viviendo en el cincho de la verdad. Y el cincho de la verdad es el cinturón que sostiene la armadura. Se rompe. Si usted no puede orar por alguien que Dios lo pone en su corazón, tiene el mismo problema, porque está orando por la emoción, no por ordenación del Espíritu de Dios. ¿Lo ven? Vamos a seguir, que es larguito y ya se fue la hora. El 9 es que vamos. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok, búscame Lucas 9:23. Interesante. Esto es lo que Jesús hablaba cuando nos dijo debemos negarnos a nosotros mismos, ¿se acuerdan? Y tomar la cruz diariamente y seguirlo. Ahorita hablo de eso. Sí, cada día el creyente debe estar seguro de que su fe está afianzada en la cruz del Calvario. Esto es bien importante que nos alineemos a esa verdad, porque solamente entonces vamos a experimentar los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a leer Lucas. Matica, ¿lo tiene ahí? 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está. Cuando tú tomas la decisión, como dice Lucas 9:23, quiere decir que todo lo que tú tenías por importante, lo desechas para tener por primera importancia y en primer lugar al Cristo crucificado y el mismo resucitado. Ya te despojaste de las angustias mentales, de las emociones, del orgullo, de la soberbia, de la sabiduría carnal e intelectual, para entrar entonces en la humildad y mansedumbre de Cristo. Lo que te va a permitir a ti entonces que la sabiduría, que es el arte de usar la inteligencia, pueda ser a través de ti para beneficio y honra de aquel que te llamó para la gloria admirable de su presencia. ¿Lo vieron? Vamos a seguir hasta el 11. Es el 10, el 11. Nos queda uno, Martica. Estamos en 2 de Pedro. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está. Juan 3:16. Y como tal amó Dios al mundo, que ha dado el único unigénito para que todo en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Efesios, búscate Efesios 13. Efesios 13 al 18. Efesios 13. 2:13. Efesios 2:13. Efesios 2:13, que es que no lo tengo aquí, pero Efesios 2:13 al 18. Mira cómo, sí, porque esa es la entrada del reino. Mire, léalo despacio. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí, espérate ahí. ¿Qué nos está diciendo ahí? Vivías separado de mí, estabas en la pobreza espiritual, desechado de toda salvación. Mi sangre te la di al morir en la cruz del Calvario y te hice una nueva criatura. Te inserté como hijo cuando eras nadie, cuando estabas perdido, no éramos judíos, cuando éramos tierra, polvo, basura. Métaselo en la cabeza que por su misericordia obtenemos la bendición de la salvación. Sigue leyendo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Párate ahí. ¿Qué es la pared intermedia de separación? Mire, tengo que hablarle rápidamente. El tabernáculo
el lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por una cortina de tela que medía aproximadamente de 4 a 6 pulgadas de ancho y 60 metros de largo, de altura. Perdóname, de altura. O sea, 60 pies de altura. Imagínense lo alto que era eso. Y 4 pulgadas de ancho, de grosor. De grosor, la cortina que separaba. Entonces, cuando Jesús muere, fíjate lo importante que es esto, cuando Jesús muere, el velo se rasga para que el hombre pudiera entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por la causa de la muerte de Cristo. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, el velo se rasga. Completito, de arriba abajo. ¿Qué significa eso para usted? Que la sangre que se derramó allí no solamente está viva, no solamente tiene poder y autoridad, sino que te da la salvación para que tú vivas la vida abundante que Él ganó en la cruz del Calvario cuando murió por ti y por mí. Esa valorización de lo que significa ese sacrificio lo vio Dios perfecto, y cuando tú te arrepientes, Él te justifica, y al justificarte del pecado, para que no vivas más en pecado, te otorga la salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú estás honrando esa salvación en el estilo de vida? ¿Cómo tú estás honrando esa salvación cuando hablas con tu boca? ¿Cómo tú estás honrando esa salvación cuando tomas decisiones en tu vida? ¿Cómo tú estás honrando esa salvación cuando vienes a llenarte de la sabiduría de la iglesia? ¿Cómo tú estás honrando leyendo las escrituras? ¿Cómo tú estás honrando dando tu diezmo, ofrenda y primicia? Y por ahí para abajo podemos hablar una eternidad. ¿Aprecias tú realmente lo que hizo Jesús por ti? Pues entonces tienes que demostrarlo. Porque de boca para afuera es fácil. Pero la realidad de tu testimonio, ¿habla de esa verdad o no habla? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque es como dice la pastora. Una cosa es un encuentro con el maestro y otra cosa es la conversión. Por eso, aquellos que reciben a Cristo hay que cultivarlo como lo estamos haciendo con usted. Ahora usted va a ver una dimensión diferente. ¿Por qué? Porque es necesario. No es solamente en el encuentro. Eso no te otorga ninguna salvación, a menos que te vayas a morir en el momento. 2 o 3 horas después la puedes echar al zafacón y perderla. Porque no tienes el conocimiento y hay que dárselo. Porque es responsabilidad nuestra, que sabemos la verdad, el dárselo. Es nuestra responsabilidad. Seguimos leyendo, Martica. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ay, párate. Fíjate lo interesante que esto. Aboliendo en su carne. Aboliendo en su carne. Quiere decir que la carne de Él quitó el impedimento para tú salvarte. Porque era imposible bajo la ley anterior. Era muy difícil que adquiriéramos la salvación. Prácticamente imposible. Así que Él abolió en su carne la dificultad que tenía el hombre para salvarte cuando Adán y Eva le entregó la autoridad a la serpiente, tipología de Satanás. Quiere decir que nosotros tenemos que valorizar esa abolición de un sacrificio carnal, de un cuerpo que fue limpio, puro y sin mancha, que tomó todo el pecado de nosotros, todas las transgresiones, todas las enfermedades y todo lo que era iniquidad, lo llevó en ese cuerpo para que pudiera abolir la sentencia de muerte que el hombre tenía desde aquel entonces, de la época de Eva y Adán, hasta la actualidad, que Él va a venir a buscar su iglesia. ¿Tú sabes lo grande que es eso, hermano? Eso es grande de verdad. En un solo cuerpo de Cristo. Sigue leyendo. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz del Calvario.
Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está. O sea que cuando tú vienes a Cristo, lavado por una sola sangre del Cordero, hace un solo cuerpo, tanto judíos como gentiles. Y por lo tanto, somos un solo cuerpo en Cristo. La idea de esto es que usted pueda entender que si Cristo fue a la cruz del Calvario con ese propósito, entre nosotros no puede haber enemistad. No puede haber habladuría, ni murmuraciones, ni críticas, ni cosas semejantes que separan y desmiembran el cuerpo de Cristo. Es importante que entendamos esto, hermano, porque aquí lo que está en juego es su propia salvación cuando cometemos el error de no hacer las cosas como Dios quiere. Por eso es que tenemos que ser transparentes unos a otros y amarnos tal y como somos, con todos los defectos y con todas las virtudes. Amarnos. Soportados. Pablo dice, soportados los unos a los otros, le dice a su estudiante Timoteo. ¿Para qué? Para que se cumpla los designios y destinos por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Si nosotros no hacemos esto, echamos al zafacón la bendición de la salvación. Es importantísimo esto. No es que es importante, importantísimo. Es de suprema importancia. Wow. Así que es importante que esto que hemos estado hablando aquí, usted lo mantenga como un pensamiento, razonándolo, recordándolo y comprendiendo esto. ¿Para qué? Para que pueda determinar el estado de la normalidad de la conducta del creyente. Porque esto significa el conocimiento para mantenerse en una buena relación armónica conforme al propósito de Dios en su vida. Si usted no puede mantener esa armonía, de lo cual ha sido descrito a través de estos versículos, entonces usted tiene que buscar qué parte de esta que está en su inconsciente le está evitando que usted pueda cumplir con lo que Dios quiere que usted cumpla. Tiene que limpiar su alma. Tiene que entregar esa parte. Porque esa parte que no le permite a usted realizar esto como se ha leído en la palabra y explicado esta noche, es que hay aquí cositas que usted no ha entregado. Puede ser duda, puede ser ira, puede ser falta de perdón, coraje, contienda, frustraciones, negatividad, culpa, qué sé yo, cuántas cosas. Pues usted tiene que entregarlas. Porque su pastor no lo puede hacer por usted. Es usted. Y nosotros tenemos que decirlo como pastores a ustedes de una manera amorosa, real, para que usted aplique esto en beneficio suyo. Porque el beneficio es suyo. La pastora y yo no tenemos ningún beneficio de esto, es suyo. Pero así como usted gana ese beneficio, usted tiene que darlo a otro después. ¿Por qué? Porque tiene que tener un efecto multiplicador de bendiciones, ya sea en sus hijos, en sus familiares. Mire, Orlando ahorita dijo algo bien claro y no mucha gente puede decir eso. Yo tengo que decirle que lo admiro mucho por eso. Cogió a sus hermanos y le fue a pedir perdón a cada uno de ellos. Y no era que sus hermanos eran santitos, porque no lo eran, ni lo son todavía. Pero él no miró quién tenía la culpa, él miró que tenía que hacerlo. Y similarmente yo le exhorto a usted que esto no se trata de inculcarle culpas a nadie. Porque si eso fuera a mirar las culpas, no hubiera muerto por nosotros. Pero él decidió cumplir la orden del Padre. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y fue y murió. Y dijo más, yo pongo mi vida, pero yo también la tomo. Él te está diciendo, pon tu vida, porque yo te la voy a volver a entregar. En la eternidad. Y de hecho, nosotros vivimos en el puntal más precioso de la historia, el más difícil, pero el más bonito. Nosotros no veremos muerte, sino seremos transformados. Y nosotros vamos a vivir esa época, porque esta es la iglesia no testamentaria. Dale un aplauso al Señor, se lo va a dar, déselo de verdad. La gloria es para el que vive por los siglos de los siglos. Amén.
Preguntas, dudas. ¿Estamos aquí claros? Si tienen dudas, me escriben por internet o por mensaje de texto, yo les contesto. Vamos a poner, sé que tiene que haber dudas. No, mire, les voy a decir algo y nos vamos con esto. No se quede con las dudas y nadie se va a reír de usted. Porque el que se ría de la pregunta que usted hace, Dios le va a reclamar responsabilidad. ¿Me está oyendo? Dios le va a reclamar responsabilidad. Porque aquí nadie es mejor que nadie. Y nadie es tomado por menos o por demás. Sencillamente usted siéntase en la comodidad de preguntar, porque si se lleva una duda, escúcheme. El enemigo sabe que esa duda usted la tiene y se va a quedar con la duda y el enemigo va a utilizar esa herramienta para traerle problemas. No se pueden quedar con dudas. Pregunten. No entiendo esto, no entiendo lo otro. Y yo con gusto para eso estoy. Y si usted se siente que es que alguien se va a burlar de usted, quiere decir que usted todavía es un orgulloso. Y eso es más triste todavía. Porque el orgullo lo va a dañar. Y la soberbia ni hablamos. Cuando a mí me dio aquello en el cerebro, yo le decía palabras maldichas a ustedes, maldiridas. Pero yo, Señor, ayúdame. Y volví a rectificar y alguien al lado me la corregía. Porque yo sabía que tenía un problema aquí. Pero fui superando. Y a mí me daba vergüenza. Una vez me entrevistaron, me acuerdo del canal. Y no me salía la palabra y la reportera me dice, ¿lo que quiere decir eso mismo es? El Canal 2. A mí no me dio vergüenza. Y estaba hablando de un tema científico que lo dominaba a perfección. Pero no me dio vergüenza. ¿Por qué? Porque a mí quien me llamó fue Cristo. Y tuve que pasar la prueba de eso, pero tuve que pasar. ¿Y qué? ¿A mí me va a dar vergüenza lo que Cristo hace? No, de ninguna manera. Le digo esto porque no quiero que se vayan a sentir que no pueden preguntar y que se vayan con dudas, porque ese no es el propósito de yo estar aquí. No, el propósito mío es darle todo lo que Dios me da para que usted pueda crecer. Y igualmente la pastora, estamos en la misma dirección, porque es por el bien de cada uno de ustedes. Esa es nuestra obra y de amor lo hacemos. Amén. Pues vamos a orar y nos vamos. Si alguien identificó algo, entréguelo en esta oración y lo siga trabajando. La semana que viene continuará, pues es un poquito largo, pero es muy bueno. Márcalo aquí. Me quedé. Bueno, después vamos a hablar la semana que viene de características de una mente libre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, en esta noche, por la oportunidad que tú nos das de hablar de esta palabra. Yo te pido, Señor, que tú escuches las entregas que tus hijos van a hacer conforme a lo que ellos hayan identificado y tú libertes, los sanes, los restaures y sustituyas, Señor, las palabras incorrectas por las correctas. De tal manera que ellos sean, Señor, obteniendo un pensamiento correcto de la verdad y la mentira sea sustituida por la verdad que tú has traído en esta noche aquí. De tal manera, Señor, que esas partes almáticas que en su mente el enemigo había acuartelado y se había querido adueñar por falta del conocimiento o de la entrega, en esta noche, ellos te las van a entregar, Señor. Y le decimos al enemigo que no tiene parte ni suerte ninguna con ninguno de ellos. Que lo que ellos te entregan, Señor, el enemigo tiene que irse en el nombre de Jesús y tú, Señor, los llenarás con tu verdad porque la verdad los hará libres. Y en el nombre de Jesús declaramos que esa verdad en su vida causará la libertad, el gozo perpetuo y la salvación de continuo en todo su ser y cada vez los ceñirás, le darás mayor autoridad para cumplir el propósito de vida para lo cual tú diseñaste a cada uno de ellos. Cuando tú le llamaste, tú le pusiste el programa que tú tenías designado desde antes de la fundación del mundo. Y esa programación tú se la diste con el Espíritu Santo. Ahora yo te pido, Señor, que tú pongas un continuo crecimiento de ese propósito y ellos puedan adquirir ese conocimiento para cada vez crecer más, escuchar mejor tu voz, obedecerte en obediencia sin ninguna restricción ninguna. Porque, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Ellos lo entregan y tú qué haces, el querer como el hacer, hagas en la vida de ellos como tengas que hacer.
Atamos y paralizamos todo poder de las tinieblas que se metió en su alma para impedir que tu propósito se cumpla. Lo entregamos ahora en el nombre de Jesús. Entréguelo ahí. En el nombre de Jesús, entréguelo. Y Señor, lo atamos, esa entrega, y lo declaramos inoperante y lo echamos fuera de la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu verdad se incremente en ellos. Toma lugar como nunca en la mente de ellos. Y ellos tendrán una mente renovada en Cristo. De tal manera, Señor, que su mente se renovará de día en día. Y este conocimiento será aumentado día tras día hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo, Señor Jesús nuestro. De tal manera que ya no habrá más pasividad, ya no habrá más antagonismo, ya no habrá más retrejos para hacer tu obra, sino que caminarán hacia ella, porque solamente la verdad está en Cristo, Señor Jesús nuestro, por el cual, Señor, algún día tendremos el derecho de verte cara a cara y decirte, gracias, Señor, porque tú eres nuestro amado y eterno Redentor, por el cual oramos todos los días y esperamos y te decimos, como la novia espera a su novio, ven, Señor Jesús, por nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. El martes que viene continuamos porque es larguito.